Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Atsiri Carmen Solís Gallegos. Estoy estudiando la licenciatura de Administración en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La materia que estoy cursando en este momento es microeconomía con el profesor Francisco Javier Jiménez Tecillo. Y bueno, el tema que les voy a hablar a continuación es sobre la curva del Angel. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a exponer sobre la curva de ingreso y consumo y sobre la curva de Angel. Pero antes de exponer este tema, yo les voy a explicar algunos conceptos que vamos a tocar más adelante. Y para empezar, bueno, ahora sí vamos a empezar. Principalmente, ¿qué es el ingreso? El ingreso se dice que es la remuneración que un individuo suele recibir por realizar alguna actividad. Es decir, si tú trabajas tienes que recibir una remuneración por el esfuerzo y el trabajo realizado. Y bueno, cuando nosotros solemos tener ese ingreso lo agarramos para nuestro beneficio, ya sea para pagar las deudas o para llegar a consumir algún producto. Y pues aquí entra lo que es la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden llegar a ser adquiridos a precios de mercado, ya sea por un consumidor específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de llegar a satisfacer sus necesidades y curva de Engels y curva de ingreso y consumo. Yo aquí encontré una definición que se dice que un bien de Given es un producto que posee una curva de demanda con pendiente positiva. Cuando el precio llega a subir, la demanda aumenta y a la inversa. Para ser un verdadero bien de Given, el precio debe ser lo único que cambie, para obtener una variación en la cantidad demandada, quedando los bienes de lujo al margen. Y bueno, aquí como pudimos ver en la definición, se nos dice que cuando una persona suele tener más ingreso, su demanda comienza a variar. Vamos a suponer que las personas no llegan a disponer de ese ingreso, entonces no podrán comprar nada y por lo tanto no va a haber demanda. Pero si el ingreso comienza a subir, la persona tenderá a comprar más producto y la demanda va a empezar a aumentar. Ahora sí, estos bienes podrían ser bienes normales y bienes inferiores. Un bien normal se dice que es la demanda de un producto que va a aumentar cuando el ingreso del consumidor aumente. Aquí podríamos ver que está un bien de lujo y un bien de necesidad. Se dice que un bien de lujo es algo que quizás nosotros no llegamos a necesitar, por ejemplo un coche. Y un bien de necesidad es la comida, que es importante para el ser humano, pues como sabemos, cuando no llegamos a comer nos podemos enfermar. Y un bien inferior aquí es cuando la demanda disminuye, cuando los ingresos monetarios de la persona aumentan. Se dice que es un bien necesario. Un bien inferior podría ser el arroz y la papa. Pero yo más adelante les voy a dar unos ejemplos para que les quede un poco más claro sobre lo que es un bien normal y sobre lo que es un bien inferior. Ahora sí vamos a pasar al otro. Ahora sí les voy a explicar cuál es la diferencia entre la curva de ingreso y consumo y la curva de Engels. Porque estos dos no son iguales. Entonces ahorita les voy a explicar. Una curva de ingreso y consumo es la curva que resulta de unir los puntos de equilibrio del consumidor, que se obtiene cuando se varía solamente su ingreso. Y la curva de Engels indica la cantidad de un bien o un artículo que un consumidor compra en un determinado periodo de tiempo variando el ingreso total. Ahora sí vamos a pasar a la... Bueno, aquí podemos observar las dos gráficas, la cual es la curva de renta y consumo y la otra la curva de Engel. Bueno, se dice que en este caso se puede llegar a observar la gráfica de la curva de Engel. Se dice que se representa en el primer cuadrante del sistema cartesiano de coordenadas, porque ni la cantidad demandada ni la renta pueden llegar a ser negativas. La renta se muestra en el eje Y y la cantidad demandada del bien o servicio
seleccionados se representa en el eje X. Aquí se dice que lo único que varía es la renta, pero el precio sigue siendo constante. Ah, bueno, ay, bueno, como podemos ver, lo que está hacia arriba, aquí se representa lo que es el ingreso. Y lo que está en el eje X1, pues siempre se representa la cantidad demandada en la curva de Engel. Igualmente en la curva de renta de consumo se representa hacia arriba la I, que es la renta o el ingreso, por decirlo así. Y lo que está en el eje X1, aquí se representa la cantidad consumida de una persona. Bueno, ahora cómo se obtiene la curva de ingreso y consumo. Se dice que esto se obtiene dejando constante el precio de la mercancía 1 y el precio de la mercancía 2. Aquí lo que varía es el ingreso. Se genera además un lugar geométrico adicional a la transformación de la curva de ingreso y consumo. A esto se le denomina la curva de Engel. Ahora sí podemos observar cómo varía el ingreso de M al punto A. Luego incrementa su ingreso a M2 al punto B. Luego cuando llega a M3 al punto C, aquí tiene su punto de equilibrio, la cual se le denomina pues lo que les había dicho, la curva de renta-consumo. Ahora sí, pues en la curva de Engel, aquí podemos observar la cantidad demandada de la mercancía y el ingreso. A esto se le determina la curva de Engel, que representa las cantidades de la mercancía 1 a diferentes niveles de ingreso, a lo que ya les había explicado ahorita. Y bueno, sustitutos perfectos. Ahora si yo quiero calcular la pendiente de la curva de Engel, lo que tenemos que hacer es relacionar el ingreso de la cantidad consumida de la mercancía 1. Es decir, mi cantidad consumida igual al ingreso entre el precio 1. Luego yo voy a multiplicar por el precio de la mercancía 1, por el precio de la mercancía 1 y dividiría el ingreso por la cantidad consumida. Por lo tanto, ya tengo la razón sobre la cantidad consumida y esto me llega a representar una pendiente que es igual al precio de la mercancía 1. Ahora complementos perfectos. Si la mercancía llega a ser complemento perfecto, la cantidad demandada es igual a la mercancía igual al ingreso entre el precio 1 más el precio 2. Si vuelve a hacer lo mismo, el ingreso dividido por la cantidad consumida de la mercancía 1 será igual a la sumatoria del precio de la mercancía 1 más el precio de la mercancía 2, y con esto tengo mi segunda pendiente de la curva de Engel. En el último caso tenemos una función del tipo Douglas. En este caso la cantidad demandada de la mercancía es igual a alfa, que llega a multiplicar a m sobre el precio 1. Entonces para despejar lo que tenemos que hacer es dividir por x1 y multiplicar por el precio de la mercancía 1 y dividir por alfa, y con esto tenemos la pendiente de la curva de Engel. Ahora vamos a pasar. Bueno, yo les había explicado anteriormente que les iba a dar unos ejemplos sobre los bienes normales y los bienes inferiores, pero en este caso lo voy a definir un poco más mejor. Se dice que un bien normal es cuando la persona decide disminuir su consumo, cuando el ingreso baja pero los precios llegan a ser constantes, o cuando el consumo aumenta cuando el ingreso aumenta. Un ejemplo de un bien normal sería: supongamos que un padre de familia tiene un ingreso de 12.000 unidades monetarias anuales y compra 2 pares de zapatos al año.
Cuando su renta comienza a subir a 50,000 unidades monetarias anuales, su consumo de zapato incrementará y ahora en vez de comprar 2 pares de zapatos va a empezar a comprar 6 zapatos al año. Este sería un bien normal. Un bien inferior cuando aumenta el consumo ante disminuciones de la renta, pero aún sigue manteniendo su precio constante. También cuando disminuye el consumo ante aumento de la renta manteniendo los precios constantes. Un ejemplo de un bien inferior sería, vamos a suponer que yo antes compraba ropa de Liverpool, pero en este caso yo decido reducir mi consumo, porque simplemente ya no veo tan necesario estar comprando la ropa. Entonces, decido reducir mi consumo y prefiero comprarme ropa que sea usada pero que tenga buena calidad. Y este sería un bien inferior, porque yo decidí reducir mi consumo, entonces ¿qué va a pasar con la demanda? Esta va a disminuir. Ahora sí vamos. Bueno, en la gráfica de aumento de la renta podemos observar que cuando yo paso de mi segunda restricción presupuestaria a 3, pues aumenta mi renta, pero mi consumo llega a disminuir. Y podríamos decir que X3 sería menor que X2. Y bueno, en la curva renta-consumo varía la pendiente y pasa a ser más o menos positiva horizontal. Va a ser una pendiente negativa decreciente. Ahora sí, bien, ¿qué ocurre en la curva de Engel? Mientras sea un bien normal va a tener una pendiente positiva, porque como aumenta la renta va a aumentar mi consumo de X. Y si mi renta continúa aumentando, yo en vez de seguir consumiendo X voy a reducir mi consumo. Y como se ve tendrá una pendiente negativa. La curva de Engel tiene pendiente negativa. Ahora bien, como pues lo dije, podemos observar que cuando yo subo, aumento mi consumo, va a llegar un momento en que yo voy a llegar al tope, es decir, que ya no voy a querer seguir consumiendo lo mismo porque voy a preferir consumir otro producto de buena calidad. Y va a llegar un momento en que la demanda va a disminuir. Va a empezar a disminuir, y a esto se le conoce como un bien inferior y que tiene su pendiente negativa. Pero cuando mi consumo siga aumentando, este va a tener pendiente positiva y va a ser un bien superior. Y bueno, como pudimos ver que cuando la renta aumenta, pues aumenta la cantidad demandada y esto sería un bien superior. Pero si la renta llega a aumentar y disminuye la cantidad demandada del bien, esto sería un bien inferior. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto este video. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a exponer sobre la curva de ingreso y consumo y sobre la curva de Engel. Pero antes de exponer este tema, yo les voy a explicar algunos conceptos que vamos a tocar más adelante. Y para empezar, bueno, ahora sí vamos a empezar. Principalmente, ¿qué es el ingreso? El ingreso se dice que es la remuneración que un individuo suele recibir por realizar alguna actividad. Es decir, si tú trabajas tienes que recibir una remuneración por el esfuerzo y el trabajo realizado. Y bueno, cuando nosotros solemos tener ese ingreso lo agarramos para nuestro beneficio, ya sea para pagar las deudas o para llegar a consumir algún producto. Y pues aquí entra lo que es la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden llegar a ser adquiridos a precios de mercado, ya sea por un consumidor específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de llegar a satisfacer sus necesidades y
Curva de Engels y curva de ingreso y consumo. Yo aquí encontré una definición que se dice que un bien de Given es un producto que posee una curva de demanda con pendiente positiva. Cuando el precio llega a subir, la demanda aumenta y a la inversa. Para ser un verdadero bien de Given, el precio debe ser lo único que cambie, para obtener una variación en la cantidad demandada, quedando los bienes de lujo al margen. Y bueno, aquí como pudimos ver en la definición, se nos dice que cuando una persona suele tener más ingreso, su demanda comienza a variar. Vamos a suponer que las personas no llegan a disponer de ese ingreso, entonces no podrán comprar nada y por lo tanto no va a haber demanda. Pero si el ingreso comienza a subir, la persona tenderá a comprar más producto y la demanda va a empezar a aumentar. Ahora sí, estos bienes podrían ser bienes normales y bienes inferiores. Un bien normal se dice que es la demanda de un producto que va a aumentar cuando el ingreso del consumidor aumente. Aquí podríamos ver que está un bien de lujo y un bien de necesidad. Se dice que un bien de lujo es algo que quizás nosotros no llegamos a necesitar, por ejemplo un coche. Y un bien de necesidad es la comida, que es importante para el ser humano, pues como sabemos, cuando no llegamos a comer nos podemos enfermar. Y un bien inferior aquí es cuando la demanda disminuye, cuando los ingresos monetarios de la persona aumentan. Se dice que es un bien necesario. Un bien inferior podría ser el arroz y la papa. Pero yo más adelante les voy a dar unos ejemplos para que les quede un poco más claro sobre lo que es un bien normal y sobre lo que es un bien inferior. Ahora sí vamos a pasar al otro. Ahora sí les voy a explicar cuál es la diferencia entre la curva de ingreso y consumo y la curva de Engels. Porque estos dos no son iguales. Entonces ahorita les voy a explicar. Una curva de ingreso y consumo es la curva que resulta de unir los puntos de equilibrio del consumidor, que se obtiene cuando se varía solamente su ingreso. Y la curva de Engels indica la cantidad de un bien o un artículo que un consumidor compra en un determinado periodo de tiempo variando el ingreso total. Ahora sí vamos a pasar a la... Bueno, aquí podemos observar las dos gráficas, la cual es la curva de renta y consumo y la otra la curva de Engel. Bueno, se dice que en este caso se puede llegar a observar la gráfica de la curva de Engel. Se dice que se representa en el primer cuadrante del sistema cartesiano de coordenadas, porque ni la cantidad demandada ni la renta pueden llegar a ser negativas. La renta se muestra en el eje Y y la cantidad demandada del bien o servicio seleccionado se representa en el eje X. Aquí se dice que lo único que varía es la renta, pero el precio sigue siendo constante. Ah, bueno, ay, bueno, como podemos ver, lo que está hacia arriba, aquí se representa lo que es el ingreso. Y lo que está en el eje X1, pues siempre se representa la cantidad demandada en la curva de Engel. Igualmente en la curva de renta de consumo se representa hacia arriba la I, que es la renta o el ingreso, por decirlo así. Y lo que está en el eje X1, aquí se representa la cantidad consumida de una persona. Bueno, ahora cómo se obtiene la curva de ingreso y consumo. Se dice que esto se obtiene dejando constante el precio de la mercancía 1 y el precio de la mercancía 2. Aquí lo que varía es el ingreso. Se genera además un lugar geométrico adicional a la transformación de la curva de ingreso y consumo. A esto se le denomina la curva de Engel. Ahora sí podemos observar cómo varía el ingreso de M al punto A. Luego incrementa su ingreso a M2 al punto B. Luego cuando llega a M3 al punto C, aquí tiene su punto de equilibrio.
la cual se le denomina pues lo que les había dicho, la curva de renta-consumo. Ahora sí, pues en la curva de Engel, aquí podemos observar la cantidad demandada de la mercancía y el ingreso. A esto se le determina la curva de Engel, que representa las cantidades de la mercancía 1 a diferentes niveles de ingreso, a lo que ya les había explicado ahorita. Y bueno, sustitutos perfectos. Ahora si yo quiero calcular la pendiente de la curva de Engel, lo que tenemos que hacer es relacionar el ingreso de la cantidad consumida de la mercancía 1. Es decir, mi cantidad consumida igual al ingreso entre el precio 1. Luego yo voy a multiplicar por el precio de la mercancía 1, por el precio de la mercancía 1 y dividiría el ingreso por la cantidad consumida. Por lo tanto, ya tengo la razón sobre la cantidad consumida y esto me llega a representar una pendiente que es igual al precio de la mercancía 1. Ahora complementos perfectos. Si la mercancía llega a ser complemento perfecto, la cantidad demandada es igual a la mercancía igual al ingreso entre el precio 1 más el precio 2. Si vuelve a ser lo mismo, el ingreso dividido por la cantidad consumida de la mercancía 1 será igual a la sumatoria del precio de la mercancía 1 más el precio de la mercancía 2, y con esto tengo mi segunda pendiente de la curva de Engel. En el último caso tenemos una función del tipo Cowglass. En este caso la cantidad demandada de la mercancía es igual a alfa, que llega a multiplicar a m sobre el precio 1. Entonces, para despejar, lo que tenemos que hacer es dividir por x1 y multiplicar por el precio de la mercancía 1 y dividir por alfa, y con esto tenemos la pendiente de la curva de Engel. Ahora vamos a pasar. Bueno, yo les había explicado anteriormente que les iba a dar unos ejemplos sobre los bienes normales y los bienes inferiores, pero en este caso lo voy a definir un poco más mejor. Se dice que un bien normal es cuando la persona decide disminuir su consumo, cuando el ingreso baja pero los precios llegan a ser constantes, o cuando el consumo aumenta cuando el ingreso aumenta. Un ejemplo de un bien normal sería: supongamos que un padre de familia tiene un ingreso de 12.000 unidades monetarias anuales y compra 2 pares de zapatos al año. Cuando su renta comienza a subir a 50.000 unidades monetarias anuales, su consumo de zapato incrementará, y ahora en vez de comprar 2 pares de zapatos va a empezar a comprar 6 zapatos al año. Este sería un bien normal. Un bien inferior: cuando aumenta el consumo ante disminuciones de la renta, pero aún sigue manteniendo su precio constante. También cuando disminuye el consumo ante aumento de la renta, manteniendo los precios constantes. Un ejemplo de un bien inferior sería: vamos a suponer que yo antes compraba ropa de Liverpool, pero en este caso yo decido reducir mi consumo, porque simplemente ya no veo tan necesario estar comprando la ropa. Entonces, decido reducir mi consumo y prefiero comprarme ropa que sea usada pero que tenga buena calidad. Y este sería un bien inferior, porque yo decidí reducir mi consumo. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda? Esta va a disminuir. Ahora sí vamos. Bueno, en la gráfica de aumento de la renta podemos observar que cuando yo paso de mi segunda restricción presupuestaria a 3, pues aumenta mi renta, pero mi consumo llega a disminuir. Y podríamos decir que X3 sería menor que X2. Y bueno, en la curva renta-consumo varía la pendiente y pasa a ser más o menos positiva o horizontal. Va a ser una pendiente negativa decreciente. Ahora sí
sí, bien, ¿qué ocurre en la curva de Engel? Mientras sea un bien normal va a tener una pendiente positiva, porque como aumenta la renta va a aumentar mi consumo de X. Y si mi renta continúa aumentando, yo en vez de seguir consumiendo X voy a reducir mi consumo. Y como se ve tendrá una pendiente negativa. La curva de Engel tiene pendiente negativa. Ahora bien, como pues lo dije, podemos observar que cuando yo subo, aumento mi consumo, va a llegar un momento en que yo voy a llegar al tope, es decir, que ya no voy a querer seguir consumiendo lo mismo porque voy a preferir consumir otro producto de buena calidad y va a llegar un momento en que la demanda va a disminuir, va a empezar a disminuir y a esto se le conoce como un bien inferior y que tiene su pendiente negativa. Pero cuando mi consumo siga aumentando, este va a tener pendiente positiva y va a ser un bien superior. Y bueno, como pudimos ver que cuando la renta aumenta, pues aumenta la cantidad demandada y esto sería un bien superior. Pero si la renta llega a aumentar y disminuye la cantidad demandada del bien, esto sería un bien inferior. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto este video. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a exponer sobre la curva de ingreso y consumo y sobre la curva de Engel. Pero antes de exponer este tema, yo les voy a explicar algunos conceptos que vamos a tocar más adelante. Y para empezar, bueno, ahora sí vamos a empezar. Principalmente, ¿qué es el ingreso? El ingreso se dice que es la remuneración que un individuo suele recibir por realizar alguna actividad. Es decir, si tú trabajas tienes que recibir una remuneración por el esfuerzo y el trabajo realizado. Y bueno, cuando nosotros solemos tener ese ingreso lo agarramos para nuestro beneficio, ya sea para pagar las deudas o para llegar a consumir algún producto. Y pues aquí entra lo que es la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden llegar a ser adquiridos a precios de mercado, ya sea por un consumidor específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de llegar a satisfacer sus necesidades y curva de Engels y curva de ingreso y consumo. Yo aquí encontré una definición que se dice que un bien de Given es un producto que posee una curva de demanda con pendiente positiva. Cuando el precio llega a subir, la demanda aumenta y a la inversa. Para ser un verdadero bien de Given, el precio debe ser lo único que cambie, para obtener una variación en la cantidad demandada, quedando los bienes de lujo al margen. Y bueno, aquí como pudimos ver en la definición, se nos dice que cuando una persona suele tener más ingreso, su demanda comienza a variar. Vamos a suponer que las personas no llegan a disponer de ese ingreso, entonces no podrán comprar nada y por lo tanto no va a haber demanda. Pero si el ingreso comienza a subir, la persona tenderá a comprar más producto y la demanda va a empezar a aumentar. Ahora sí, estos bienes podrían ser bienes normales y bienes inferiores. Un bien normal se dice que es la demanda de un producto que va a aumentar cuando el ingreso del consumidor aumente. Aquí podríamos ver que está un bien de lujo y un bien de necesidad. Se dice que un bien de lujo es algo que quizás nosotros no llegamos a necesitar, por ejemplo un coche. Y un bien de necesidad es la comida, que es importante para el ser humano, pues como sabemos, cuando no llegamos a comer nos podemos enfermar. Y un bien inferior aquí es cuando la demanda disminuye, cuando los ingresos monetarios de la persona aumentan. Se dice que es un bien necesario. Un bien inferior podría ser el arroz y la papa.
Pero yo más adelante les voy a dar unos ejemplos para que les quede un poco más claro sobre lo que es un bien normal y sobre lo que es un bien inferior. Ahora sí vamos a pasar al otro. Ahora sí les voy a explicar cuál es la diferencia entre la curva de ingreso y consumo y la curva de Engels. Porque estos dos no son iguales. Entonces ahorita les voy a explicar. Una curva de ingreso y consumo es la curva que resulta de unir los puntos de equilibrio del consumidor que se obtiene cuando se varía solamente su ingreso. Y la curva de Engels indica la cantidad de un bien o un artículo que un consumidor compra en un determinado periodo de tiempo variando el ingreso total. Ahora sí vamos a pasar a la... Bueno, aquí podemos observar las dos gráficas, la cual es la curva de renta y consumo y la otra la curva de Engel. Bueno, se dice que en este caso se puede llegar a observar la gráfica de la curva de Engel. Se dice que se representa en el primer cuadrante del sistema cartesiano de coordenadas, porque ni la cantidad demandada ni la renta pueden llegar a ser negativas. La renta se muestra en el eje Y y la cantidad demandada del bien o servicio seleccionado se representa en el eje X. Aquí se dice que lo único que varía es la renta, pero el precio sigue siendo constante. Ah, bueno, ay, bueno, como podemos ver, lo que está hacia arriba, aquí se representa lo que es el ingreso. Y lo que está en el eje X1, pues siempre se representa la cantidad demandada en la curva de Engel. Igualmente en la curva de renta de consumo se representa hacia arriba la I, que es la renta o el ingreso, por decirlo así. Y lo que está en el eje X1, aquí se representa la cantidad consumida de una persona. Bueno, ahora cómo se obtiene la curva de ingreso y consumo. Se dice que esto se obtiene dejando constante el precio de la mercancía 1 y el precio de la mercancía 2. Aquí lo que varía es el ingreso. Se genera además un lugar geométrico adicional a la transformación de la curva de ingreso y consumo. A esto se le denomina la curva de Engel. Ahora sí podemos observar cómo varía el ingreso de M al punto A. Luego incrementa su ingreso a M2 al punto B. Luego cuando llega a M3 al punto C, aquí tiene su punto de equilibrio, la cual se le denomina pues lo que les había dicho, la curva de renta-consumo. Ahora sí, pues en la curva de Engel, aquí podemos observar la cantidad demandada de la mercancía y el ingreso. A esto se le determina la curva de Engel, que representa las cantidades de la mercancía 1 a diferentes niveles de ingreso, a lo que ya les había explicado ahorita. Y bueno, sustitutos perfectos. Ahora si yo quiero calcular la pendiente de la curva de Engel, lo que tenemos que hacer es relacionar el ingreso de la cantidad consumida de la mercancía 1. Es decir, mi cantidad consumida igual al ingreso entre el precio 1. Luego yo voy a multiplicar por el precio de la mercancía 1, por el precio de la mercancía 1 y dividiría el ingreso por la cantidad consumida. Por lo tanto, ya tengo la razón sobre la cantidad consumida y esto me llega a representar una pendiente que es igual al precio de la mercancía 1. Ahora complementos perfectos. Si la mercancía llega a ser complemento perfecto, la cantidad demandada es igual a la mercancía igual al ingreso entre el precio 1 más el precio 2. Si vuelve a hacer lo mismo, el ingreso dividido por la cantidad consumida de la mercancía 1 será igual a la sumatoria del precio de la mercancía 1 más el precio de la mercancía 2
y con esto tengo mi segunda pendiente de la curva de Engel. En el último caso tenemos una función del tipo Couglas. En este caso la cantidad demandada de la mercancía es igual a alfa, que llega a multiplicar a m sobre el precio 1. Entonces, para despejar, lo que tenemos que hacer es dividir por x1 y multiplicar por el precio de la mercancía 1 y dividir por alfa, y con esto tenemos la pendiente de la curva de Engel. Ahora vamos a pasar. Bueno, yo les había explicado anteriormente que les iba a dar unos ejemplos sobre los bienes normales y los bienes inferiores, pero en este caso lo voy a definir un poco más mejor. Se dice que un bien normal es cuando la persona decide disminuir su consumo, cuando el ingreso baja pero los precios llegan a ser constantes, o cuando el consumo aumenta cuando el ingreso aumenta. Un ejemplo de un bien normal sería: supongamos que un padre de familia tiene un ingreso de 12.000 unidades monetarias anuales y compra 2 pares de zapatos al año. Cuando su renta comienza a subir a 50.000 unidades monetarias anuales, su consumo de zapato incrementará, y ahora en vez de comprar 2 pares de zapatos va a empezar a comprar 6 zapatos al año. Este sería un bien normal. Un bien inferior: cuando aumenta el consumo ante disminuciones de la renta, pero aún sigue manteniendo su precio constante. También cuando disminuye el consumo ante aumento de la renta, manteniendo los precios constantes. Un ejemplo de un bien inferior sería: vamos a suponer que yo antes compraba ropa de Liverpool, pero en este caso yo decido reducir mi consumo, porque simplemente ya no veo tan necesario estar comprando la ropa. Entonces, decido reducir mi consumo y prefiero comprarme ropa que sea usada pero que tenga buena calidad. Y este sería un bien inferior, porque yo decidí reducir mi consumo. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda? Esta va a disminuir. Ahora sí vamos. Bueno, en la gráfica de aumento de la renta podemos observar que cuando yo paso de mi segunda restricción presupuestaria a 3, pues aumenta mi renta, pero mi consumo llega a disminuir. Y podríamos decir que X3 sería menor que X2. Y bueno, en la curva renta-consumo varía la pendiente y pasa a ser más o menos positiva horizontal. Va a ser una pendiente negativa decreciente. Ahora sí, bien, ¿qué ocurre en la curva de Engel? Mientras sea un bien normal, va a tener una pendiente positiva, porque como aumenta la renta va a aumentar mi consumo de X. Y si mi renta continúa aumentando, yo en vez de seguir consumiendo X voy a reducir mi consumo. Y como se ve, tendrá una pendiente negativa. La curva de Engel tiene pendiente negativa. Ahora bien, como pues lo dije, podemos observar que cuando yo subo, aumento mi consumo, va a llegar un momento en que yo voy a llegar al tope, es decir, que ya no voy a querer seguir consumiendo lo mismo, porque voy a preferir consumir otro producto de buena calidad. Y va a llegar un momento en que la demanda va a disminuir. Va a empezar a disminuir, y a esto se le conoce como un bien inferior y que tiene su pendiente negativa. Pero cuando mi consumo siga aumentando, este va a tener pendiente positiva y va a ser un bien superior. Y bueno, como pudimos ver que cuando la renta aumenta, pues aumenta la cantidad demandada, y esto sería un bien superior. Pero si la renta llega a aumentar y disminuye la cantidad demandada del bien, esto sería un bien inferior. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto este video.
Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya servido de gran ayuda y esto sería todo de mi parte. Bye.